Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, YouTube, Facebook o por audio, gracias por acompañarnos. Amén. Es nuestra sincera oración que Dios te bendiga ricamente. Así sea, Omar. Sabes, en esta ocasión me gustaría saludar a la hermana Carmen Suárez. Ella nos escribe, Omar, desde Argentina, el país que te vio nacer, ¿no es cierto? Y Carmen nos dice lo siguiente: gracias por las hermosas lecciones que desarrollamos con ustedes. Cada sábado los esperamos con mi esposo. Les enviamos nuestro cariño y lluvia de bendiciones. Están siempre en nuestras oraciones y estaremos juntos con la ayuda de Dios en la eterna Sión. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Amén. Así sea, hermana Carmen. Dios bendiga tu familia cada día. Gracias por hacernos parte de tu estudio semanal. Amén. Bien, pidamos a nuestro Padre Celestial que nos guíe al escudriñar la Biblia. Oh Rey de Reyes, gracias por este privilegio de estar junto con nuestros amigos y amigas estudiando las verdades de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a comprender y aplicarlas en nuestras vidas. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana estudiaremos la lección número 9 para el 1 de junio 2024. Ya. Así es. Se titula El fundamento del gobierno de Dios. Ay, Omar, bueno, ¿cuál es ese fundamento? ¿Y por qué Satanás lo ataca tan vehementemente? Bueno, la Biblia nos proporciona una idea sobre la naturaleza de la rebelión y el desafío satánico al gobierno de Dios. Cierto. Saber que eso condujo a una guerra en el cielo nos perturba, porque pensamos que el cielo es un lugar de eterna bienaventuranza y paz. Sin embargo, entender ese conflicto, sabiendo cómo opera Dios y cómo Él usa su poder, es fundamental para nuestra comprensión del origen del mal. El texto de esta semana es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, el fracaso del dragón en destruir a la iglesia del desierto intensificó su ira. Por eso, él se prepara con gran determinación. ¿Para qué? Para destruir el pueblo de Dios, específicamente destruir el resto de la descendencia de ella, como dice el versículo. Sí. Aquí, hermanos, se menciona el remanente. Bueno, ese remanente es identificado en este texto como el grupo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces la ley de Dios está especialmente en pugna en esta lucha entre Satanás y el fiel pueblo de Dios. Los primeros adventistas del séptimo día estudiaron intensamente la Biblia y comprendieron el significado de la ley en el lugar santísimo del santuario celestial. Al examinar el corazón de la ley de Dios, también descubrieron el significado del sábado, el cuarto mandamiento. Para ellos, ese hallazgo cambió el rumbo de sus creencias. ¿Por qué? Te voy a decir, porque percibieron en forma contundente que el cuarto mandamiento, más que cualquier otro, identifica a Dios como nuestro creador. Él fue antes creador que salvador. Algunos dicen, no, Él siempre fue salvador. No, si no hubo pecado, no había necesidad de salvar a nadie. Él fue primero creador y su creación eligió el cortocircuito del mal.
Y ese es el fundamento de toda adoración verdadera. Es un tema que es especialmente relevante en los últimos días de la historia de esta tierra. Claro que sí, así es. Recordemos que el gran conflicto entre el bien y el mal comenzó con las acusaciones erróneas de Lucifer contra el carácter de Dios, contra su ley, contra los principios de su gobierno. El objetivo de Satanás desde el principio ha sido frustrar la adoración a Dios, socavando la ley de Dios. Él incita a las personas a transgredir esa ley. Y Satanás obviamente odia el sábado, porque ese día especial nos hace recordar a nuestro Creador y cómo Él debe ser adorado. Y debo recalcar de que muchos de los que Satanás incita son pastores, profesores de Biblia, teólogos alrededor del mundo de diferentes denominaciones. Les pone en la cabeza que ataquen el cuarto mandamiento. Recalquemos esto. El sábado está incluido en la ley de Dios en el lugar santísimo del santuario celestial. La ley define el pecado y si buscamos ser fieles a Dios, entonces su ley debe seguir siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. El sábado en sí no salva a nadie, pero el Señor del sábado es el que salva. Y si amas su salvación y al Señor del sábado, guardarás el día que Él ha esculpido en tu corazón. Claramente, Nesí, esto es tremendo. Los temas bíblicos del gran conflicto y del santuario celestial están inseparablemente entrelazados con el tema de la ley de Dios y de su santo sábado incluido en esa ley. Seguro que sí. Bueno, sigilosa y audazmente, el ángel rebelde, o sea, Satanás, propone que los seres creados somos seres autónomos, plenamente capaces de definir el significado de la vida y de moldear nuestras relaciones y la sociedad como se nos antoja. En definitiva, esta proposición blasfema constituye el claro deseo de excluir a Dios de nuestras vidas e incluso del universo. Por esta razón, cuando insistimos en la validez de la ley de Dios, no es una cuestión de legalismo, hermanos, ni es una cuestión de salvación por obras. Más bien, siendo que la ley de Dios es la expresión de su carácter, se encuentra en el centro del gran conflicto en sí. Saben, sí, como adventistas del séptimo día, defendemos la ley de Dios. Amén. Porque defendemos el carácter de Dios. Gloria a Dios. Y su poder como creador. Amén. Como rey legítimo del universo. En contra de las filosofías de la evolución. Hay un creador. Amén. Y se encuentra en el cuarto mandamiento, que está entronizado en su santuario celestial. Gloria a Dios. Defendemos la ley de Dios porque eso significa que entendemos que Dios es la única fuente de normas morales, que Él es el único que nos da la vida. Amén. En verdad, abandonar a Dios y sus principios de vida solo conduce al caos y a la muerte eterna. ¡Cuán cierto! Bueno, Omar, el objetivo de esta lección es mostrar el vínculo existente entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis venidera con la marca de la bestia. También exploraremos la relevancia del sábado para la generación del fin del tiempo. Este será un estudio profundo que nos sacudirá de nuestros asientos. Así que abróchate el cinturón de seguridad, hermano, hermana. ¿Listo? Bien. Analicemos entonces la lección del domingo 26 de mayo titulada El santuario y la ley. Tremendo, me emociono con esto. Hay muchos versículos bíblicos
que confirman lo que hay dentro del arca del pacto, Así es. en el lugar santísimo del santuario. Aquí podemos ver una réplica del arca, preciosa réplica, y vemos nosotros que en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, explica cómo Dios escribió con su propio dedo su ley, los 10 mandamientos. Éxodo 25, 16 describe que esa ley debió ser puesta dentro del arca del pacto. Así es. O sea, aquí adentro iba. ¿Qué había aquí adentro? Bueno, también una muestra del maná fue puesto aquí, y la vara de Aarón florecida ahí adentro, y los 10 mandamientos. Y Apocalipsis 11:19 demuestra que el arca del pacto está en el lugar santísimo del santuario celestial. Así es. Entonces, dentro del santuario terrenal, que era sombra del celestial, estaban los 10 mandamientos, claro, la inmutable ley moral de Dios para todos los hombres de todas las edades. Ningún creyente en Dios en el tiempo de los judíos podía imaginarse el arca del pacto sin pensar inmediatamente, claro, en los 10 mandamientos. O sea, esos 10 mandamientos eran 2 tablas de piedra, sí, que llevaban una inscripción sobrenatural puesta en relieve por el mismo dedo de Dios, ¿no es cierto? Piedra, no papiro, no cuero, que se puede desintegrar. Tremendo. Ahora, el hecho de que los 10 mandamientos se escribieran sobre piedra, como acabo de decir, muestra lo inmutable del carácter de Dios. ¿Seguro? Y lo eterno. La visión del apóstol Juan del arca del pacto celestial, Apocalipsis 11:19, comprueba elocuentemente que en las últimas horas de esta tierra la gran ley moral de Dios será el centro del pensamiento y de la vida de todos los que se esfuerzan por servir a Dios en espíritu y, por supuesto, en verdad. Esto es serio, Omar. Pero, Omar, ¿por qué no hablamos un poquito sobre el día de la expiación? ¿No es cierto? Recordemos que era un día de juicio, ¿no es cierto? Todos los israelitas debían participar en ese evento y debían estar arrepentidos. Así es. Examinando su conciencia y absteniéndose de todo trabajo. Solo en ese día del año el sumo sacerdote era permitido entrar al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo. Allí, Omar, en ese aposento más sagrado del santuario, estaba el arca del pacto. Bueno, esta es pequeñita, ¿no es cierto? En el tamaño original. Claro, por supuesto. Pero dentro del arca estaba la ley, como ya los mencionamos, los 10 mandamientos de Dios. La cubierta del arca de oro macizo se llamaba el propiciatorio, sobre el cual descansaba el símbolo visible de la presencia divina. Vamos a levantar y mostrar en este momento. El propiciatorio. Este es llamado el asiento. Sería, a donde Dios se deposita, se sienta, el trono. Interesante, y ¿no? sobre esta parte aquí arriba se depositaba la Shequina. En la gloriosa Shequina se depositaba aquí, y entonces allí estaba la presencia. Durante todo el año, cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los pecadores, pero el día de la expiación mostraba que el pecado era traído a memoria en el día del juicio. Claro. Hay perdón, pero las pruebas hay que mostrar. Seguro que sí. Hebreos capítulo 10, versículo 3. En verdad, el pecado podría eliminarse solo mediante la fe en la sangre de Cristo, la única que podía limpiar. Amén. Ahora, en ese lugar, frente a la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente.
El arca del pacto en el santuario terrenal era un mueble grandilocuente. Esta es solamente una muestra, una réplica muy pequeña de lo que era en realidad. En cada extremo del propiciatorio había un querubín labrado en oro puro y macizo. Estaban de frente el uno al otro y contemplaban con reverencia el propiciatorio divino, ¿no es cierto? Omar, cuando pensamos en esta arca, en realidad que lógicamente fue hecha en el santuario terrenal, como Dios le había instruido a una Moisés, sombra del porvenir, ¿no es cierto? ¿sí? Pero esos ángeles de oro macizo representaban a los ángeles de verdad, los que están en reverencia contemplando la ley depositada allá en el arca del santuario celestial, ¿no es cierto? Las alas cubren la gloria de Dios. Tremendo. Qué privilegio habrá sido para Juan contemplar en visión el lugar santísimo del santuario celestial. Leo de El conflicto de los siglos, página 430. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por Dios y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del cual los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Oh, bueno, cuando los primeros adventistas del séptimo día estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, gozosamente percibieron el significado de la ley de Dios y del sábado. Claro. Entonces, razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto en el santuario celestial, de ninguna manera podría haber sido abolida en la cruz. La emoción que ellos habrán sentido con ese descubrimiento. Y profundizaron su estudio. Entendieron las palabras de Cristo con más claridad cuando dijo: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esos primeros adventistas quedaron impresionados. Nunca habían visto estas enseñanzas bíblicas de una manera tan clara. Y como pioneros marcaron pautas importantes para lo que somos hoy en día como adventistas del séptimo día. Amén. A través de los años seguimos proclamando las contundentes verdades bíblicas. La inmutabilidad de la ley de Dios, el sábado como señal de la creación y el reino divino, y el santuario celestial como sede del gobierno de Dios y de la salvación. Maravillosas enseñanzas. Con gozo compartimos la última invitación de Dios a toda la humanidad. Amén. Para que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Amén. Repasemos entonces la lección del lunes 27 de mayo titulada La inmutabilidad de la ley de Dios. Hay quienes suelen dar razones para argumentar que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Muchos conceptos posmodernos de creer en Cristo implican aprobar y asentir, pero nunca obrar en congruencia con lo que se cree. Hay quienes afirman que la salvación es por fe, no por guardar la ley de Dios. Es cierto, sabemos que así es. Somos salvos por la fe que depositamos en nuestro Salvador, por los méritos de su sangre vicaria. Amén. Las buenas obras no las hacemos para ganarnos la salvación por la obediencia, sino que nuestra obediencia a la ley de Dios es el resultado de la salvación que Dios está operando en nosotros. Maravilloso, en verdad. O sea que es el resultado de Cristo en nosotros. Seguro que no de sí. nosotros mismos. Claro. Cristo, el autor de la ley,
dejó en claro el verdadero significado de sus preceptos, hermanos, y la manera en que sus principios debían guardarse en la vida de los ciudadanos del reino eterno. En Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Tremendo, tremendo. Eso era el Sermón del Monte. Seguro. Cristo Jesús, el mismo dador de la ley, reafirmó los pronunciamientos divinos del Sinaí, Seguro. asegurando que estaban vigentes para los que quisieran ser sus súbditos. Algunos afirman que al cumplir la ley moral, Cristo la abrogó, la abolió. Pero eso no armoniza con la declaración del Maestro. Tal interpretación es contradictoria a lo que Jesús quiso transmitir. Al guardar la ley, Jesús amplió su significado, dejándonos un ejemplo de perfecta obediencia a la voluntad del Padre, de Dios, para que la misma ley se cumpla en nosotros. Notemos, la ley es una expresión de la voluntad de Dios y el plan de salvación es una expresión de la misericordia de Dios. Ninguno de los dos fracasará. La palabra del Dios nuestro es segura para siempre, así lo afirma Isaías 48. Dios no cambia. Malaquías 3:6 así lo afirma. No podemos hacerle cirugía estética al carácter de Dios o del Padre. Los adventistas del séptimo día seguimos los pasos de los reformadores protestantes. Ellos defendieron la santidad de la ley de Dios. Ahora, hay una diferencia entre la ley moral y la ley ritual. Juan Wesley hizo una poderosa afirmación en uno de sus sermones. Él dijo: la ley ritual o ceremonial, que contenía todos los mandatos y ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor ciertamente vino a destruir, disolver y abolir. Pero la ley moral, contenida en los 10 mandamientos, Él no la quitó. No fue el propósito de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como testigo fiel en el cielo. Cada parte de esta ley debe permanecer en vigor para toda la humanidad y en todas las épocas. Esto es tremendo. Esto me llena de ánimo. Pablo afirmó que la ley de Dios es santa, justa y buena. Eso lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 12. Y eso fue escrito en el Nuevo Testamento, confirmando las aserciones del Antiguo. ¿Saben sí? Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11, dice que la ley de Dios es perfecta, recta y convierte el alma y hace sabio al sencillo. Amén. Entonces, siendo la ley de Dios un reflejo de su carácter, fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia y pone en los líderes del cristianismo ese mismo sentir, odiar y pisotear su santa ley. Al no poder impedir el plan de salvación porque Jesús venció la muerte, Satanás hace creer a los seres humanos que la ley de Dios cesó cuando Cristo murió. Oh, tremendo. Es astuto en gran manera. Seguro, y muchos han cedido a ese engaño satánico. Pero los pioneros adventistas redescubrieron la verdad de la vigencia de la ley. Leo del Conflicto de los Siglos, página 431.
Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras, que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Tremenda cita. Con qué profundidad ella explica las cosas. Es extraordinario esa luz menor, pero increíble. Hermano, hermana, Dios no modifica ni cambia su voluntad ya expresada. Su palabra cumple los benéficos propósitos divinos. Cierto. Y será prosperada. Amén. No habrá modificación de los preceptos divinos para moldarlos a nuestra voluntad. Jesús planteó claramente que su muerte no liberó a los hombres del cumplimiento de los mandamientos, de la ley moral. Claramente, Él no lo hizo de ninguna manera. Y esto era aún más estricto para los expositores oficiales de la religión, sí, los escribas. Claro. Y los rabinos, ¿no es cierto? Y hoy día, hermanos, sigue siendo un mandato que no permite excepciones en ningún momento. Claro. Definitivamente la ley de Dios es permanentemente obligatoria y vigente. Tremendo. ¿No? Más claro imposible. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 28 de mayo titulada El sábado y la ley. Observar la naturaleza confirma nuestro valor delante de Dios. Somos obra de Cristo en sí, nuestro Creador. Amén. Y así le adoramos en su día, claro, el sábado. No adoramos el día, sino al Señor del día. Amén. Pronunciado por Él como un día santo separado de los otros días de la semana, para que descansemos y admiremos las obras de sus manos. Ahora, Cristo es digno de adoración. Él nos creó y nos redimió. La creación y la redención establecen la adoración verdadera. Por eso el sábado es vital para comprender el plan de salvación, porque testifica de nuestro Creador y también de nuestro Redentor. Esto es algo maravilloso. Y el mandato divino es clarísimo. Leamos Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde dice: Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. La palabra acuérdate no significa que el cuarto mandamiento es más importante que los otros 9, pero nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios antes del Sinaí, en la primera semana de la creación. Y ese reposo se remonta a toda la historia humana. Es una parte inseparable de la semana de la creación y también de la relación entre el Creador y su pueblo elegido. Además, la palabra acuérdate relumbra la carencia del argumento que dice que el sábado fue primeramente dado al hombre allí en ese monte Sinaí con Moisés. El sábado definitivamente es un recordativo,
para que entre los afanes apremiantes de nuestra vida no olvidemos a Dios. Entrar plenamente en el espíritu del sábado es hallar una valiosa ayuda para obedecer toda la ley divina. O sea, recibimos un caudal de poder para vencer los males de este mundo. Ahora, observar el sábado no consiste tanto en abstenernos de ciertas actividades. Es más bien participar en otras labores. ¿Saben? Sí, el sábado nosotros dejamos la rutina semanal del trabajo para dedicar las horas del sábado a los propósitos santos, claro, estudiando el carácter y la voluntad de Dios, apreciando su amor y misericordia y cooperando eficazmente con Él al ayudar a otros en necesidades espirituales. Seguro que sí. Pero todos los días son del Señor. Claro, claro. Bueno, pero el sábado revela un vínculo de conexión, claro, entre la perfección del Edén y la gloria del nuevo cielo. Un memorial. Claro. Esa gloria del nuevo cielo, de la nueva tierra que está por venir, ¿no es cierto? El sábado nos recuerda que pronto nuestro Creador restaurará los esplendores del Edén. Además, Omar, el sábado asegura que Dios desea restaurar su imagen en nuestro corazón. Entonces, una vez cada semana tenemos el feliz privilegio de olvidar lo que nos presenta este mundo y acordarnos de lo que nos acerca a Dios. Bueno, en lo personal tengo hermosos recuerdos de cuando yo era niña y recibíamos el sábado con mis padres y mi hermano. Hacíamos una cena especial, mi mamá preparaba yogur casero, comíamos fruta fresca, la mesa se veía preciosa con velas, con flores. En familia orábamos, cantábamos y alabábamos a Dios. Yo también recuerdo los lindos recibimientos de sábado con mis padres. Nuestra casa estaba limpia, se preparaba con antelación la ropa para la iglesia y juntos recibíamos el sábado. ¿Sabes, Nesí? Eran momentos especiales. Lustrábamos los zapatos que podíamos vernos nosotros. Parecía un espejo. Sí, especial. Y cuando nuestros hijos crecían, hicimos lo mismo. Claro que sí. Indudablemente, las horas del sábado nos proporcionan un descanso físico y son esenciales para nuestra meditación y adoración a Dios. Amén, amén. Ahora, Apocalipsis capítulo 14 presenta el mensaje de Dios para el mundo en los últimos días. O sea, nos exhorta a descansar en el amor y cuidado de Dios cada sábado, recordando a aquel que nos creó, aquel que merece toda la gloria y alabanza. Pero, Omar, debemos tocar un tema muy delicado. Muchos adventistas del séptimo día hemos enfrentado la acusación de ser legalistas con nuestra observancia del sábado. Y sí, la verdad que sí. Yo estuve en un lugar muy caluroso del Caribe y que uno sudaba al predicar y empezaba uno a oler mal. Y no predicaban desde el púlpito algunos diciendo que no se debe bañarse en sábado. Estimados, preferían oler el tufo que ir y bueno, hacer algo por ese olor tan repugnante. Algunos dicen que ignoramos que la salvación es por gracia. Sí, la salvación es por la gracia de Dios y es aceptada y apropiada por la fe. Sin embargo, la salvación es obra del Espíritu Santo, quien tiene como objetivo restaurarnos a nuestro estado original como hijos de Dios. Amén. John Lewis Schuller, pastor adventista y autor de muchos libros y sermones, escribió lo siguiente: los que denuncian la observancia del sábado
como legalismo necesitan considerar lo siguiente. Si un cristiano nacido de nuevo se abstiene de adorar dioses falsos y mantiene reverencia, como lo manda en el primer y tercer mandamiento, ¿está él opuesto a la salvación por gracia? La respuesta es no. Del mismo modo, el hecho de que un alma renovada guarde el séptimo día no es legalismo ni es contrario a la salvación por gracia. De hecho, el mandamiento respecto al sábado es el único precepto de la ley que se destaca como una señal de nuestra liberación del pecado y de nuestra santificación únicamente por la gracia. Oh, bueno, muy bien explicado, ¿no es cierto? Tremendo este autor. Cristo, el Señor del sábado, nos invita a seguir su ejemplo, hermanos. Amén. Los que aceptamos su llamado, experimentamos el sábado como una delicia, como una fiesta espiritual, como un anticipo del cielo. El sábado fue designado por Dios, amén, para evitar el desánimo espiritual. Así sea. Ese día conforta nuestra alma, asegurándonos que a pesar de nuestros caracteres imperfectos, nos hallamos completos en Cristo. Amén. Hermosa verdad, ¿no es cierto? Pasemos entonces a la parte del miércoles 29 de mayo titulada La marca de la bestia. Este es un tópico crítico y profundo. Apocalipsis describe la rebelión de Satanás y su odio hacia los seguidores de Cristo en los últimos días. ¿Qué les parece? Leamos entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 y 17 y Apocalipsis 13, 7. Y dice así: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La verdad, tremendos esos versículos, ¿no es cierto? Tremendo. Bueno, Apocalipsis 12 describe el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a través de los siglos, el cual culmina con el ataque final al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13 presenta al dragón, el diablo, con dos aliados: la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estos dos poderes se unen al dragón para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Ahora debemos de notar, la bestia del mar es el romanismo, ya sabemos lo que es, y la bestia de la tierra es un país que surge de un continente nuevo, Estados Unidos de América. El libro de Apocalipsis repetidamente nos llama a adorar a Dios, amén, quien es digno de adoración. Pero hay un detalle: los seres humanos deben elegir adorar al Dios creador o adorar a otra cosa. Seguro. ¿Sabes, hermano? La controversia entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo y redundó sobre el tema de la adoración. Isaías 14:14 relata que Satanás exclamó: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser adorado, un privilegio que solo le pertenece al Creador. Ahora, según Apocalipsis 13, Satanás logra alcanzar esa meta mediante la actividad de la bestia. Bueno, y al comparar esto con Daniel capítulo 7, vemos que esa bestia es el cuerno pequeño. Sí, el que ejerció autoridad durante 1260 días o años proféticos, el que buscó cambiar los tiempos y la ley. Ahora, la única parte de la ley de Dios que trata sobre el tiempo, notemos,
es el cuarto mandamiento. Ese poder cambió el día de adoración, sí, el sábado, el séptimo día, al domingo, el primer día de la semana. Y esto es verificado en el Canon 29 del Concilio de la Odisea, en el año 336, donde se hizo ese cambio oficial. El hecho de que un poder terrenal cambie el día de adoración, el sábado, el día que Dios proclamó como señal de su autoridad, es un intento de usurpar la autoridad divina. Entonces, Nesí, esto es relevante. En este punto se centra el conflicto final. Seguro. La adoración verdadera versus la falsa. Claro. Por esta razón, el libro de Apocalipsis identifica al pueblo fiel a Dios como los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. Amén. Claramente, si guardan los mandamientos de Dios, guardan el séptimo día, el sábado, no el domingo, un invento de los hombres. Debemos entender esto con claridad. La Biblia confirma en Apocalipsis que aquellos que rechacen el llamado final de los tres ángeles a adorar a Dios en su día santo, el sábado, y adoran a la bestia en su día falso, el domingo, esos recibirán la marca de la bestia. Bueno, la sierva del Señor explica muy bien esta dinámica. Lo hace en el libro El conflicto de los siglos, página 443, donde dice: los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así, a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Tremenda cita. Sí lo es. El mundo está cambiando rápida y dramáticamente. Debemos estar alertas, Nesí, para que los últimos acontecimientos no nos tomen impróvidos. No. Te pregunto, ¿cómo puedes testificar a aquellos que no comprenden el significado del verdadero sábado y guardan con sinceridad el domingo, el primer día de la semana? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Quizá hay personas que conozcas que insisten en que la observancia del domingo es una doctrina establecida por la Iglesia durante muchos siglos. A ese argumento, tú puedes replicar que el sábado y su observancia son aún más antiguos y que llevan la sanción de los ángeles de Dios desde que fueron puestos los fundamentos de la tierra, cuando los hijos de Dios y los astros de la mañana le alababan. En ese entonces fue instituido el sábado, mis hermanos. Bien, sigamos entonces, Omar, avancemos a la lección del jueves 30 de mayo titulado El mensaje de los tres ángeles. El gran conflicto comenzó debido a los impulsos de Lucifer
de usurpar el estatus y la autoridad de Dios. Hacia la culminación de ese conflicto en la tierra, Dios llamó y estableció su iglesia remanente, encargándole proclamar la exhortación final de misericordia a la humanidad e invitando a todos a aceptar a Cristo como su Creador, Salvador y Señor. Amén. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el primer ángel clama: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claramente, el juicio es inminente, y el llamado celestial nos exhorta a brindar nuestra lealtad suprema y adoración al Creador. El segundo ángel declara en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entendamos que Babilonia representa un sistema religioso apóstata, un sistema caído que ha rechazado el mensaje del primer ángel, abocando un sistema de adoración falso. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11, nos advierte a no adorar a la bestia y a su imagen. Nuevamente vemos las dos opciones opuestas: la adoración al Creador versus la adoración a la bestia. Cada persona deberá decidir si su lealtad está con Jesús o con Satanás. Ahora, sí, Dios tiene un grupo que le es fiel. Claro que sí. Y es identificado con 4 características irrefutables. Así lo es. Estas las encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, entonces repasemos. ¿Cuáles son las 4 características de los que son parte del remanente de Dios? Son pacientes, claro, perseverantes. En el griego, upomoné, que expresa la idea de soportar, de seguir adelante bajo circunstancias difíciles. Son santos, o sea, llegarán a ser santos triunfantes, ahora son santos militantes, ¿no es cierto? Yeah. Llegarán a ser santos triunfantes con la ayuda de Dios. El remanente guarda la ley de Dios. Esa es la tercera característica. Sí. Guarda la ley de Dios. Y esta es una característica impresionante. Repara las rupturas o roturas que fueron hechas por el papado, claro, y restaura la observancia del sábado. Amén. El pueblo remanente de Dios se destaca frente al mundo como un grupo de reformadores. Demuestran que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y afirman que el sábado del 4º mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo del poder divino. Y finalmente, ese grupo especial, el número 4, tiene la fe de Jesús, claro que sí. La iglesia remanente es profética, es visible, porque tiene raíces proféticas, hermanos, porque tiene identidad profética, porque es mensajera profética y tiene un mensaje profético. Estudiar fidedignamente, la palabra de Dios y las profecías que se encuentran en su palabra nos revelan las características inconfundibles del remanente. Ahora, no todo es color de rosa para ese grupo fiel. No. Porque intensamente son acechados por la bestia y su imagen. Cierto. El anticristo está trabajando en eso. Harán todo esfuerzo posible para obligar a los que son parte del remanente a que se unan con el movimiento principiado por la segunda bestia, cierto, Estados Unidos de América. Incluso serán amenazados con aislamiento y muerte.
y Satanás obrará con todo engaño de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Pero en medio del caos, el fiel remanente va a perseverar hasta el fin, manteniendo su integridad. Amén y amén. En estos tiempos tenebrosos, los verdaderos hijos de Dios nos aferraremos a la Biblia, hermanos. Amén. No le rendiremos homenaje a ningún poder excepto a Cristo. Defenderemos la fe de Jesús. Esa fe es profunda, confiada, comprometida. Ni los demonios, ni el infierno, ni todas las pruebas en la tierra pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver. Es una fe que cree cuando no puede razonar. Es una fe que espera cuando no puede comprender. La fe de Jesús es un regalo celestial. Amén. Que nos ayudará a superar la crisis que se avecina. Cuando estalle el caos final y enfrentemos un boicot económico, persecución, encarcelamiento y la muerte, la fe de Jesús nos mantendrá en las últimas horas de esta tierra hasta que Jesús regrese en gloria y majestad. Gloria a Dios. Maravilloso este sí, estudio. Sí. La verdad sondeó nuestro entendimiento con las verdades celestiales, ¿no te parece? Bueno, sinteticemos, Omar, lo que aprendimos. Claro que sí. Número 1, el santuario y la ley de Dios están entrelazados, pues ambos reflejan el incognoscible fundamento del gobierno de Dios. Número 2, la ley moral es inmutable. Dios no modifica su voluntad expresada ni sus preceptos divinos para amoldarlos a nuestra voluntad. Número 3, guardar el sábado, respetando la ley de Dios. Cristo lo guardó. Él es el Señor del sábado y nos invita a seguir su ejemplo. Y número 4, en los eventos finales, los que hayan escogido los mandamientos de los hombres sobre los de Dios, recibirán la marca de la bestia. Finalmente, el punto 5. Dios nos considera su iglesia remanente y nos encarga a proclamar la exhortación de que todos acepten a Cristo como Creador, Salvador y Señor. Verdaderamente, de la abundancia de Dios sí hemos recibido bendición inmerecida. Amén. Y la semana que viene nos traerá otro estudio bíblico incandescente. Así será. La próxima lección se titula El espiritismo desenmascarado. Acompáñanos y estudiemos juntos este interesantísimo tema. Y no olvides sintonizar cada programación de La Voz de la Esperanza. Este próximo viernes presentaremos el tema titulado Purificación del Santuario Celestial, ¿no es cierto? Sí, ¿de qué se trata? Vamos a ver el acto que ocurría en el 7º mes, 10º día, el Yom Kippur, pero ahora el verdadero evento que cambió la historia del mundo allá en el cielo. Va a estar buenísimo, no te lo pierdas. Y si deseas aprender más sobre el ministerio La Voz de la Esperanza o deseas enviar una ofrenda, puedes visitar nuestra página electrónica lavoz.org. Y a ti te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De nuestra parte, te decimos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente.